Hola, hola, mis adorados fanáticos del drama turco y del amor verdadero. Qué emoción tenerlos de nuevo aquí en nuestro canal, el lugar donde desmenuzamos cada detalle de sus parejas favoritas y analizamos las historias que nos roban el aliento. Estoy feliz de pasar este rato con ustedes. Hoy tenemos un plato fuerte, un verdadero manjar para el corazón. Vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró en la pantalla con Sen Kalkam, y que incluso después de su separación, sigue generando un torbellino de emociones y especulaciones. Vamos a hablar de su defensa del amor, de esa imagen que proyectaron al mundo y de los secretos, a veces evidentes y otras veces ocultos bajo la alfombra, que podrían explicar mucho de lo que vimos y sentimos. Prepárense porque este vídeo estará lleno de análisis, teorías, chismes jugosos pero siempre con respeto, y una que otra reflexión profunda sobre el amor, las relaciones y las expectativas del público. Porque sí, queridas y queridos, cuando una pareja se convierte en un fenómeno global, su vida privada se convierte inevitablemente en un tema de dominio público. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de sentimientos encontrados, les recuerdo que si les gusta el contenido que estamos creando aquí, si disfrutan de nuestros análisis y les encanta el mundo del drama turco tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta comunidad que crece día a día. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, prepárense para el drama. Vamos a empezar por el principio, por el momento en que Hande y Kerem nos conquistaron a todos con Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante. Erçel, como se les conocía a sus personajes, eran la personificación del amor idealizado, un amor apasionado, lleno de obstáculos, pero que siempre encontraba la forma de superar las adversidades. Y claro, esa magia traspasó la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer, alimentados por las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y las interacciones cariñosas fuera del set. Y aquí es donde empieza nuestro análisis. ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿Una forma de mantener viva la llama de la serie y de atraer aún más audiencia? Es una pregunta válida, y no podemos descartarla por completo. Las productoras a menudo fomentan este tipo de dinámicas para generar expectación y mantener el interés del público. ¿Pero podemos reducir todo a una simple estrategia? Yo creo que no. Creo que la conexión entre Hande y Kerem era real, genuina. Se enamoraron, sí, pero quizás no de la forma en que nosotros, como espectadores, idealizamos el amor. Quizás su amor fue más complejo, más matizado con sus propias luces y sombras. Y ahí reside el primer secreto, la primera clave para entender su defensa del amor. Se enamoraron, pero quizás no estaban preparados para las expectativas que ese amor generó. Porque seamos honestos, la presión mediática sobre ellos era enorme. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado con lupa. La gente quería ver en ellos a Erçel en la vida real, querían que su romance fuera una copia fiel de la historia que veían en la pantalla. Y eso, mis queridos, es una carga muy pesada de llevar. Imaginen por un momento ser Hande y Kerem. Jóvenes, exitosos, guapos y de repente convertidos en el centro de atención del mundo entero. Todo el mundo opina sobre su relación, todo el mundo tiene una expectativa sobre cómo deben comportarse, sobre cómo deben amarse. ¿Cómo mantener la autenticidad en medio de tanto ruido? ¿Cómo proteger su intimidad en un mundo obsesionado con la exposición? Ahí es donde entra en juego esa defensa del amor que mencionamos al principio. Hande y Kerem, quizás de forma inconsciente, construyeron una imagen pública que por un lado, alimentaba la fantasía de sus fans, pero por otro protegía su verdadero yo, su verdadera relación. Mostraban lo que querían que viéramos, filtrando cuidadosamente la información que compartían con el mundo. Y no los culpo. Creo que es una reacción natural cuando te sientes vulnerable, cuando sientes que tu vida privada está siendo invadida. Necesitas construir un escudo, una armadura que te proteja de las críticas, de los juicios y de las expectativas ajenas. Pero, ¿qué pasó después? Sabemos que la relación terminó, y aquí es donde las teorías y las especulaciones se multiplican exponencialmente. ¿Qué fue lo que realmente provocó la ruptura? ¿Incompatibilidad de caracteres? ¿Presión mediática insoportable? ¿Infidelidades? La verdad es que solo ellos lo saben con certeza. Pero podemos intentar analizar algunas de las posibles causas. Primero, la presión mediática. Ya lo hemos mencionado, pero no podemos subestimar su impacto. Imaginen tener que justificar cada decisión, cada movimiento, cada sentimiento. Es agotador, es sofocante y puede erosionar incluso la relación más sólida. Segundo, las expectativas del público. Como dije antes, la gente quería ver en ellos a Erçel en la vida real.
Querían que su amor fuera perfecto, incondicional, eterno. Y claro, la realidad rara vez se ajusta a las expectativas. El amor real es complejo, imperfecto y a veces simplemente no funciona. Tercero, las propias ambiciones profesionales de Andy y Kerem. Ambos son jóvenes, talentosos y ambiciosos. Y quizás, en un momento dado, sus caminos tomaron direcciones diferentes. Quizás se dieron cuenta de que sus prioridades habían cambiado, y que ya no estaban en la misma sintonía. Cuarto, y aquí entramos en terreno más especulativo, las posibles infidelidades. Los rumores de terceros en discordia siempre estuvieron presentes. Algunos apuntaban a Andy, otros a Kerem. Pero la verdad es que no tenemos pruebas concretas de nada. Son solo rumores, cotilleos que circulan por las redes sociales y que en la mayoría de los casos carecen de fundamento. Pero independientemente de la causa real de la ruptura, lo importante es que Andy y Kerem tomaron la decisión de seguir caminos separados. Y hay que respetarlo. Tienen derecho a rehacer sus vidas, a buscar la felicidad en otros lugares, con otras personas. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Andy y Kerem nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que el amor idealizado que vemos en la pantalla rara vez se corresponde con la realidad. Segundo, que la presión mediática puede ser devastadora para una relación. Tercero, que las expectativas del público pueden ser asfixiantes. Y cuarto, que a veces simplemente las cosas no funcionan, y hay que saber aceptarlo y seguir adelante. Pero también creo que la historia de Andy y Kerem nos muestra el poder del amor, incluso cuando termina. Porque aunque su relación no haya durado para siempre, el amor que sintieron el uno por el otro fue real, fue intenso, y dejó una huella imborrable en sus vidas y en la vida de sus fans. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión más profunda. ¿Por qué nos obsesionamos tanto con las relaciones de las celebridades? ¿Por qué nos importa tanto saber si están juntos o separados, si se aman o se odian? Creo que en parte es porque proyectamos nuestras propias fantasías y deseos en ellos. Vemos en sus relaciones el reflejo de lo que anhelamos para nosotros mismos. Queremos creer en el amor eterno, en el amor incondicional, en el amor que supera todos los obstáculos. Y cuando una pareja famosa se separa, sentimos que esa ilusión se rompe, que la magia se desvanece. Pero quizás deberíamos recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias virtudes y defectos, con sus propias alegrías y tristezas. Y que sus relaciones, al igual que las nuestras, son complejas, imperfectas y sujetas a los vaivenes de la vida. Por eso, en lugar de juzgar y criticar, quizás deberíamos tratar de entender y respetar. Entender que no sabemos todo lo que pasa detrás de las cámaras. Respetar sus decisiones, incluso si no las compartimos. Y recordar que al final del día, todos estamos buscando lo mismo, amor, felicidad y conexión. Volviendo a Andy y Kerem, es innegable que su separación dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Pero también es cierto que ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras, y que están buscando la felicidad en otros lugares. Andy ha encontrado el amor en brazos de Hakan Sabank, un empresario turco, y Kerem sigue enfocado en su carrera como actor y productor. Y creo que es importante celebrar eso. Celebrar que ambos están persiguiendo sus sueños, que están construyendo un futuro que les haga felices. Y desearles lo mejor, tanto en el amor como en la vida. Porque al final del día, eso es lo que importa. Que Andy y Kerem sean felices, que encuentren la paz y la alegría que merecen. Y que nosotros como espectadores podamos aprender de su historia y aplicar esas lecciones a nuestras propias vidas. Ahora, hablando de la defensa del amor de Andy y Kerem, creo que es importante destacar que no fue una estrategia maliciosa o manipuladora. Creo que fue una respuesta natural a la presión mediática y a las expectativas del público. Trataron de proteger su relación, de mantenerla a salvo de las miradas indiscretas y de los juicios ajenos. Y quizás en el proceso cometieron errores. Quizás mostraron una imagen idealizada de su relación que no se correspondía con la realidad. Pero creo que lo hicieron con la mejor de las intenciones. Querían preservar la magia que los unía, querían mantener viva la llama del amor. Y aunque no lo lograron, creo que su historia nos enseña algo valioso. Nos enseña que el amor es un tesoro frágil que hay que cuidar y proteger. Nos enseña que la presión mediática puede ser una fuerza destructiva que hay que saber combatir. Y nos enseña que a veces las cosas simplemente no funcionan, y hay que saber aceptarlo y seguir adelante. Pero sobre todo nos enseña que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Y que incluso cuando termina, deja una huella imborrable en nuestro corazón. Así que mis queridos fanáticos del drama turco, sigamos amando, sigamos soñando, sigamos creyendo en el poder del amor.
Y recordemos que al final del día, todos estamos en el mismo barco, buscando la felicidad y la conexión en un mundo lleno de incertidumbre. Y ahora, para concluir este análisis profundo y lleno de emociones, quiero recordarles los puntos principales que hemos abordado. Primero, la conexión innegable entre Hande y Kerem durante Senkalkam y cómo traspasó la pantalla. Segundo, la presión mediática y las expectativas del público como factores clave en su relación. Tercero, la defensa del amor como una estrategia de protección de su intimidad. Cuarto, las posibles causas de su ruptura y las lecciones que podemos aprender de ella. Y quinto, la importancia de respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Me encanta compartir mis reflexiones y mis análisis con ustedes, y me siento muy afortunada de contar con su apoyo y su cariño. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que su relación fue genuina o una simple estrategia de marketing? ¿Qué les pareció su defensa del amor? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema que tanto nos apasiona. No se corten, Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante, informativo o entretenido, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes del drama turco. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los espero en el próximo vídeo con más dramas turcos, más análisis profundos y más amor para compartir. Hasta la próxima, mis queridos fanáticos. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Adiós.